La pelea de Alito y Noroña. Bueno, la pelea de Alito y Noroña vamos a revisarla rápidamente ya que la mencionaron, porque simplemente porque lo veía yo como la, la continuada degradación de la política mexicana. No es en realidad tremendamente grave, eh, es muy Hong Kong, muy Taiwán, donde se dan de manazos constantemente en el Congreso y en el Senado los representantes populares. Pero hay una cosa en México que se llama la degradación, bueno, en México hay una cosa que se llama la degradación de la vida política. Es muy curioso que en ningún momento no piense que estoy hablando a favor del PRI 1.0, pero es un hecho que el PRI 1.0 mantuvo las formas dentro de lo posible. Yo me acuerdo de gente que fue provocadora. Mi muy querido amigo, no es mi amigo, pero mi conocido y respetado creador de Superbarrio, cuyo nombre por supuesto ahora es un tan buen amigo mío, que no me acuerdo de él, eh, una vez fue a provocar a Salinas con una máscara de cerdo y, y no hizo la provocación porque el PRI estaba convencido, y te lo decían los propios priistas, que la forma es fondo, que las formas en política son importantes. En política no hay nada de aleatorio. Entonces, cuando se produce algo como lo que vamos a ver ahora a continuación, pues, ¿qué están viendo ustedes? Miren, el que está a la izquierda, ahí tirando la manita derecha, es, ¿cómo se llama? Alito, se llaman Alito, pero es Alejandro, uh, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, que es el presidente del PRI 1.0. El que está recibiendo el primer vamporro allí es Eduardo Fernández Noroña, a quien yo cariñosamente le digo la roña o carroña, un pseudo izquierdista, vividor, cobarde, muy cobarde, que es presidente del Senado con el Partido Revolucionario Institucional 2.0, con el PRI 2.0, que es Morena. Y ayer, a santo de que eh, no le dio la palabra Noroña a Alito Moreno cuando se la pidió después de que cantaron el himno nacional. Alejandro Moreno le reclamó a Noroña. Noroña le contestó y pues se dieron los manazos, los empujones siguientes. No llegó a manazos en ningún momento dado. Eso es un llegue ligeramente discreto. Por cierto, fíjense, esto es muy curioso. Es tan malo el periodismo en México como en todo el mundo. Porque el que se ha metido, que es un camarógrafo del propio Noroña, el de la camiseta verde, están afirmando. Yo leí una nota en el periódico que decía traía un trípode. Y tú dices, pues mira, los trípodes por definición llevan 3 patas. No, lo que se trae es una cámara muy bonita, por cierto. Quiero una, no sé para qué. Que se usa hasta arriba de una pértiga, que es un monopié. No, un monópode si quieres, pero no es un trípode. Pero sería exactamente igual. Lo empujó, él se tropezó con la mesa, cayó, luego dicen que lo pateó, no sé si lo pateó a alguien, pero allí se siguen empujando, tirando manazos. Y el presidente del Senado pues emprende la retirada ante la amenaza de Dios. Ahora, Dios te mamporros, puñetazos, tortas, como le quieran ustedes decir. Eso es una puta vergüenza. Pero es el nivel al que Morena ha bajado a toda la política nacional. Yo creo que este descenso lo comienza en serio en forma Peña Nieto en México, ¿no? Pero aún así guarda las formas y guarda las distancias. Pero Morena no guarda ninguna forma, ¿no? Un presidente que se rasca el trasero en público, que fue López Obrador, es un presidente al que las formas le dan igual. Se confunde.
la honestidad, la campechanía, la bonomía, con la vulgaridad, lo corriente y la falta de respeto a los demás. El Morena ha demostrado que no tiene ningún respeto por ningún disidente. Todo aquel que esté en desacuerdo con ellos, por supuesto, es un fascista de ultraderecha pro-trumpista. Ahí me incluyen a mí. Carcajéese usted. Pero esto es una degradación total. Ahora, ¿qué pasa? Que ocurre este altercado que absolutamente debería avergonzar a todos los mexicanos y exigirles a los dos reparaciones y respuestas y explicaciones. Y lo que hacen luego es que anuncian que van a pedir, a levantar un acta en contra, o sea, a levantar una querella judicial en contra del senador Moreno del Partido Revolucionario Institucional 1.0 por agresiones. El camarógrafo ahora aquí aparece con un collarín, que no sé cuándo le pegaron en el cuello, y con un cabestrillo, que como me decía alguien que sabe medicina, dice, a ver, si alguien tiene jodido el cuello, pues el cabestrillo no se lo pones al cuello. Además son cabestrillos de cuando yo era pequeño, ¿no? Ahora los cabestrillos son cosas más profesionales que se cuelgan del hombro de aquí y tienes como una bolsa donde pones la mano y es mucho más cómodo que esos cabestrillos que eran los que te hacía tu mamá con 2 vendas. Probablemente se lo hizo su mamá o la señora de la derecha, sea quien sea. Y lo más triste es esto. Alguien comentó que cuando a su tía y a su sobrina las asesinaron y las quemaron, tardó 48 horas en llegar las autoridades a levantar el acta porque no había gasolina para las autoridades. Muy Morena eso, muy PRI 2.0. Pero aquí el Ministerio Público fue corriendo al Senado, que es Xicoténcatl, es donde está la sede del Senado mexicano, para tomarles declaración y poder atacar al PRI, al PRI 1.0 por actuar como unos verdaderos patanes, porque el Lito se comportó como un verdadero patán, que es un verdadero patán que se comporta como los patanes de el PRI 2.0, que es Morena. Todo esto es una degradación de la política donde la gente muchas veces te dice, en México igual que aquí, y igual que en muchos lugares, ¿por quién voto? En Argentina estaría yo pensando que era un momento en el que ¿por quién votas? ¿No? Aquí menos, pero yo estoy convencido que todavía vale la pena votar al PSOE. Pero en México dicen ¿a quién voto? Y el problema es que nuestro propio rechazo irracional a la política y a los políticos ha hecho que toda la gente decente salga de la política. Y que solo vayan a la política bravucones, vividores, corruptos, manipuladores, narcisistas en busca del poder, borrachos de poder, gente que usa a los demás para sus propios fines sin respetarlos y sin preocuparse realmente por ellos. Se ha poblado el mundo político de gente repugnante porque se ha dicho que todos los políticos son repugnantes cuando no es cierto. Y finalmente se vuelve una profecía autocumplida. Si yo digo que todos los políticos son asquerosos, son ladrones, son corruptos, son demás, pues yo si no soy corrupto, no soy ladrón, a mí sí me preocupa el bienestar de mi gente, pues no me voy a meter a la política porque tú me vas a identificar como eso. Yo no quiero ser corrupto, yo no soy mala persona, por lo tanto yo no me meto a la política. Y se ha despoblado el escenario político de gente decente, de luchadores honestos por causas sociales de las más fundamentales y de las más necesarias. Aquí hay una responsabilidad compartida que creo que debería asumirse, pero me dio mucha pena esto, es la degradación total. Da igual, Morena está trabajando para quedarse 40 años en el poder, así que Carroña podrá ser algún día presidente o alguno de sus cómplices más vergonzosos como la jueza esta que estudió derecho en ser la hermana de un tipo de Morena que actualmente es el jefe de gobierno, ¿verdad? Batres, o cualquier mamarracho de los que hoy existen
para lamerle los pies al poder, porque saben que así obtendrán lo que quieren: dinero, respeto, sexo o poder. Patético.